de la salud. Entonces, quiero ahora que le den un gran aplauso virtual a la doctora Elvira Méndez. La doctora Elvira Méndez es doctora en medicina y nutrición clínica y forma parte de la junta directiva de Sodonuclean y va a dar las bienvenidas a este gran evento que tenemos. Bienvenida, doctora Elvira. Le dejo la sala por acá. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estimados colegas, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. El día de hoy, la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo se viste de gala. Y se viste de gala para presentar lo que es nuestro boletín Nutriciencia. Le damos a todos la bienvenida a esta actividad y agradecemos a todos su presencia, a quienes han hecho posible este encuentro. Laboratorios Doctores Mayen Guerra, La FASH, Maximum y Diario Salud. Durante este encuentro hacemos esta presentación con el objetivo de mostrar un trabajo que ha sido realizado por mucho tiempo, un trabajo de equipo. Este trabajo consiste en el boletín Nutriciencia, el cual tiene como objetivo llevar todas las actualizaciones de manera resumida desde el punto de vista médico, especialmente desde el punto de vista nutricional. Es una herramienta formativa y va a ser publicada trimestral. O sea, cada 3 meses vamos a tener un ejemplar en donde van a participar diversos colaboradores. Vamos a tener varias secciones dentro del boletín, siendo algunas de las más importantes. Hablemos de donde va a ser abordado un tema muy distinto al boletín, pero de gran interés. ¿Qué dicen los expertos? Guías, recomendaciones, actualizaciones con relación a lo que es el tema central de ese boletín. Breves, un comentario relevante, una cita, un pensamiento. En esta edición vamos a tratar un tema que es un poco controversial y es el tema de la malnutrición hospitalaria. La malnutrición hospitalaria nos está afectando sin importar el país, sin importar el centro de salud. Según Arvid Westling, médico sueco, investigador del área de nutrición, la desnutrición en los pueblos es un signo de pobreza, pero la desnutrición en los hospitales es un signo de ignorancia. Podríamos también decir que llegaría a ser hasta crueldad. Y en algunos lugares ya podríamos estar entrando en una controversia de tipo legal y estar violentando los derechos de los pacientes o de los usuarios, dependiendo del sistema. A continuación, vamos a presentar a nuestra actual presidente, la doctora Ana Carolina Báez, quien va a presentar formalmente nuestro boletín Nutriciencia y les va a dar un paseo por todo el contenido de este boletín. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Elvira. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han tomado este viernes en la noche para acompañarnos. La verdad es que, tal como decía Elvira, esto es un momento muy especial para nosotros, pues este boletín está ideado para que fuera publicado hace unos cuantos meses, pero por motivo de nuestra realidad actual, pues se vio retrasado. Sin embargo, como siempre sabemos, el tiempo de Dios es perfecto, todo pasa cuando tiene que ocurrir, y resulta que hace apenas unos días terminábamos de celebrar lo que era la Semana de la Concientización contra la Malnutrición en el día de hoy estamos celebrando lo que es el Día Mundial de la Alimentación y bueno, nosotros estamos lanzando este boletín de malnutrición hospitalaria. Y me gustaría muchísimo agradecerles infinitamente a todos los colaboradores, a todos los autores de este primer boletín que dedicaron su tiempo en un momento difícil como el que estamos viviendo, donde la verdad es que estamos trabajando más que nunca, y dedicaron su tiempo para escribir esos artículos y para estar con nosotros en la noche de hoy. Gracias a Dios contamos con la participación en este boletín de la doctora Ileana Muñoz, del doctor Jimmy Barranco Ventura, de la doctora Evangelina Soler y de la doctora Elvira Méndez y una servidora.
Entonces, a continuación, a mí me gustaría hacer un recorrido con ustedes dentro de este contenido de lo que será nuestro boletín. Y la verdad es que nosotros quisimos empezar este boletín haciendo un llamado de atención, poniendo a todos los profesionales en contexto de qué representa la malnutrición hospitalaria en estos momentos para nosotros. Y lo hemos hecho con este artículo llamado Malnutrición Hospitalaria, una realidad ignorada por una servidora. Y la verdad es que en este artículo yo quisiera hacer hincapié en 4 aspectos sumamente importantes y los voy a llevar a ellos. Lo primero es la prevalencia. La malnutrición hospitalaria, cuando vemos la prevalencia global, es de un 30 a un 50%, dependiendo del país en el que estemos aplicando, ¿verdad?, la herramienta y de qué tipo de herramienta se aplique, porque la verdad es que como no ha sido una única herramienta la que se ha utilizado para establecer el diagnóstico, pues por eso tenemos una variabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa en Latinoamérica? En este estudio que fue publicado en el 2017 por Correa y colaboradores, pues tenemos que la prevalencia de la malnutrición en nuestros hospitales va desde un 40 hasta un 60%, cifra que definitivamente es alarmante. En el 2017, el doctor Barranco y el primer grupo de maestrantes de nutrición del INTEC realizó un estudio en 5 hospitales y allí se determinó que la prevalencia de malnutrición en nuestros hospitales es de un 40%. Entonces, la verdad es que esto debe hacernos pensar qué estamos haciendo realmente para tratar de lidiar con este mal. Y la verdad es que vemos que en los últimos 40 años, a pesar de los múltiples avances que hemos tenido en el ámbito de la nutrición, estas cifras siguen siendo sumamente altas. Y si nosotros analizamos cuáles son las consecuencias de la malnutrición, pues bien sabidas por los colegas nutriólogos, hay un incremento de las infecciones, hay un incremento en las úlceras de presión, lo cual resulta muy costoso realmente para el sistema. Hay un incremento de los días de ventilación, de los días de utilización de la unidad de cuidados intensivos, incrementa la estancia hospitalaria global, pero también incrementa la probabilidad de que ese paciente sea readmitido en los próximos 30 días. Por otra parte, la malnutrición se va a asociar a una reducción de lo que es la respuesta inmunológica del individuo, una disminución de lo que es la masa muscular y con ello disminución de la fuerza y de la funcionalidad. Y un aspecto muy, muy importante es que puede disminuir la independencia de esta persona. Hay estudios que revelan que a un año posterior a un internamiento, producto de esa pérdida de masa muscular, realmente puede haber una incapacidad de que la persona haga sus actividades normales, a que tenga la misma velocidad en su marcha. Y realmente esto es un tema sumamente importante porque estamos hablando de que no son consecuencias que quedarán únicamente en este ingreso, sino que podrán ser secuelas que pueden permanecer mucho tiempo después. Entonces, cuando hablamos acerca de los costos, por todas estas complicaciones que tienen los pacientes, pues un paciente malnutrido representa al hospital un costo de 30 a 70% mayor que un paciente que se encuentre bien nutrido. Y a veces nosotros pensamos, bueno, pero definitivamente interconsultar a un especialista nuevo, invertir en insumos será más costoso. Pues la verdad es que no. Fíjense que este estudio realizado en Colombia es un estudio multicéntrico y quise traerlo porque es una realidad muy parecida, obviamente, a la nuestra, con sus diferencias, pero país de Latinoamérica. Fíjense cómo los pacientes que tuvieron intervención temprana nutricional pudieron ahorrar más de $1,300 por paciente. Y esto representó para el sistema de salud en un año más de 860 millones de dólares. Estas cifras no son nada despreciables para países
como nosotros, de economías débiles, ¿verdad? Entonces, realmente quisimos traer estos números, quisimos ponerlos en contexto, porque en el día de hoy este boletín busca que esta información sea compartida con todos los colegas, con los directivos de los hospitales, con las autoridades, para que empecemos a tomar acción. Y para nosotros tomar acción, luego de nosotros realmente ver esta realidad, pues lo primero que tenemos que hacer para intervenir es identificar. Y precisamente de eso es que nos habló la doctora Ileana Muñoz en su artículo Herramientas de tamizaje nutricional. La doctora Ileana Muñoz es doctora en medicina, es nutrióloga clínica y actualmente es la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo, a quien le agradecemos muchísimo su colaboración y le damos la bienvenida. Doctora Ileana Muñoz. Buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí en este evento que nos da mucha alegría. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Doctora, este artículo que yo considero sumamente importante, me gustaría saber por qué nosotros debemos aplicar herramientas de tamizaje nutricional a los pacientes hospitalizados. ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Pues la importancia de aplicar una herramienta de tamizaje a los pacientes en nuestros hospitales, incluso de manera temprana, en las primeras 24 48 horas, es para identificar qué pacientes realmente están en riesgo de desnutrición o ya están desnutridos, con la finalidad, pues, de aplicar lo antes posible en estos pacientes una terapia nutricional adecuada. Por las mismas razones que mencionaste, por todas las complicaciones que representa esta desnutrición hospitalaria. O sea que si nosotros aplicamos estas herramientas de tamizaje nutricional, nosotros podríamos más o menos predecir qué paciente tiene más riesgo de complicarse nutricionalmente. Definitivamente. O sea, identificamos a un paciente, le iniciamos esa terapia nutricional y podríamos reducir realmente esas complicaciones en ellos. Excelente. Y una pregunta, porque yo sé que hay múltiples herramientas de tamizaje nutricional. ¿Nosotros podemos elegir cualquier herramienta nutricional para aplicar en nuestros hospitales? ¿Quién debe aplicar esta herramienta? Sí, efectivamente, existen muchas herramientas. Ya se han hecho estudios de validación de las mismas. Algunas son más largas, con hasta 18 preguntas, otras tienen hasta tan poca como 2 preguntas. Hay algunas que son como las favoritas, pero la que más se adapte realmente al centro hospitalario es la que se debe de aplicar, y por lo general que sea de fácil aplicación, que pueda ser aplicada realmente por prácticamente cualquier personal de salud. Incluso hay herramientas que la pueden aplicar los familiares y hasta los mismos pacientes, pero que pudiera ser aplicada por una enfermera, una licenciada en enfermería, un interno, un pasante, los residentes, es lo ideal, y que realmente no tome mucho tiempo, que sea lo más breve posible para que tenga mayor realmente posibilidad de ser utilizada, que no represente un mayor problema para la institución. Excelente. O sea, señores, que fíjense lo importante que nos está diciendo la doctora. No tiene que ser aplicado por un especialista en nutrición, sino que cualquier personal de salud debidamente entrenado podría aplicar esta herramienta, y ya nosotros con esto pues vamos aportando ese primer paso para identificar, ¿verdad? Entonces, doctora, realmente ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar
para empezar a aplicar estas herramientas, porque la verdad es que yo sé que en nuestro medio a veces no es tan fácil nosotros llegar y decirle al director o a nuestro jefe en el hospital, mire, a partir de ahora quiero empezar a aplicar esta herramienta, porque a veces ni siquiera damos abasto, aunque como bien usted dijo, realmente podemos encontrar muchos colaboradores en el camino, pero ¿qué estrategia usted puede recomendarnos para nosotros iniciar ese proceso? Lo más importante realmente es, y de hecho hay muchísimos centros que no cuentan con la herramienta o la tienen y no la utilizan, o la utilizan mal. Y eso lo vemos en las estadísticas globales de desnutrición hospitalaria. Realmente lo importante es comenzar. Me encanta decir que se comienza comenzando, como una vez le escuché decir a un profesor. Lo importante es comenzar, diseñar ese proyecto, ese plan. En algunos artículos que consulté incluso habla de empezar pequeño, no tener como un proyecto tan ambicioso, empezar en un área quizás para ir haciendo la prueba, elegir esa herramienta, o sea, definir qué herramienta vamos a utilizar, cuál sería la que mejor se adapte a nuestro medio, hacer reuniones pues con los directivos del hospital para poder enrolarlos en nuestra causa, que entiendan la importancia, incluso hacer conferencias en nuestros hospitales sobre la farmacoeconomía, la importancia, todo lo que ya mencionaste. Y el entrenamiento, obviamente, por más sencillo que sea la herramienta, pues requiere entrenamiento para que se aplique correctamente. E incluso yo diría crearle esa conciencia a los que lo van a aplicar de que deben de hacerlo bien y no simplemente llenar el formulario que lo podemos ver con las respuestas que creen. O sea, que sea lo más apegado a la realidad posible y luego pues comenzando, como ya dije, y saber que esto va a permitir que podamos ir poco a poco haciendo la diferencia. Y como le digo mucho a los residentes en el hospital donde trabajo, que seamos realmente superhéroes para los protagonistas que son nuestros pacientes. Excelente, excelente. Y yo recuerdo que en una reunioncita que tuvimos cuando estábamos planificando esta actividad, pues realmente hablábamos de que tenemos hospitales que cuentan con expedientes electrónicos, ¿verdad? Y que realmente esa parte de esas preguntas, las primeras preguntas de las herramientas de tamizaje se podrían colocar en la historia de ingreso del paciente, y eso obviamente ya nos daría una voz de alerta, ¿verdad? Realmente, o sea que doctora, totalmente de acuerdo, se comienza comenzando y yo creo que esta información es importante llevarla en el día de hoy y tomar la firme decisión de que a partir de la semana que viene en su hospital se va a empezar a trabajar para identificar esos pacientes que tienen riesgo. Muchísimas gracias, doctora Ileana Muñoz, por acompañarnos. Y realmente, luego de identificar a ese paciente que se encuentra en riesgo, pues tenemos que establecer un diagnóstico objetivo. Y precisamente es lo que nos trató el doctor Jimmy Barranco en su artículo GLIM, una herramienta global para el diagnóstico de la desnutrición. El doctor Jimmy Barranco, conocido y querido por todos nosotros, doctor en medicina, nutriólogo clínico, bioquímico, es el coordinador de la especialidad y el máster de nutrición en el INTEC, maestro de la medicina dominicano y asesor permanente de esta sociedad, porque nunca lo dejamos tranquilo. Doctor, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros, como siempre, en este boletín y por estar con nosotros en el día de hoy. Doctor, gracias a ustedes por haberme invitado a colaborar con este boletín. Siempre estamos a disposición de apoyar y promover el desarrollo de la nutrición a nivel de nuestro país. Eso es así, Jesús ha dado fe y testimonio de eso. Doctor, pero cuénteme una cosa, ¿qué es eso de GLIM?
para los que no sabemos. Perfecto. Sí, el GLIM es una iniciativa global para la nutrición, de liderazgo. Entonces resulta que en el pasado casi siempre había una serie de sociedades. Cada sociedad tenía una serie de indicadores ya validados. Estaba la ASPEN, la ESPEN, y también teníamos la Asociación Americana de Dietética. Entonces, a partir de esos criterios ya validados, un grupo de expertos de ASPEN, ESPEN, FELAMPE y también la PENSA, la Sociedad Asiática de Nutrición Enteral y Parenteral, comenzaron en el año 2016 a discutir. ¿Por qué su inquietud? La inquietud era porque había gran variabilidad en cuanto al porcentaje de desnutrición de un país a otro. Entonces, tratando de obtener una herramienta universal, global, que permitiera comparar los resultados de desnutrición de un país a otro. Entonces, tomando esos indicadores que ya esas sociedades tenían validadas, ellos se reunieron y entonces eligieron 5 indicadores, una serie de indicadores que los dividieron en 2 grupos. En el primer grupo están los criterios etiológicos. Criterios etiológicos, número 1, es la disminución de la ingesta y la asimilación, sabiendo que una persona que no se alimenta bien o que tiene un problema de mala absorción, un paciente con insuficiencia pancreática crónica, un paciente que tiene esteatorrea, ese paciente pues va a tener comprometido su estado nutricional. Entonces, los criterios etiológicos son 1, si dieron problemas de disminución de la ingestión y de la asimilación. O 2, el otro indicador es la inflamación, sabiendo que cada enfermedad genera una respuesta inflamatoria. El segundo grupo de indicadores son los indicadores etiológicos. Hay 3 indicadores etiológicos que son, número 1, la pérdida de peso en función del tiempo, número 2, la pérdida de masa muscular y número 3, el índice de masa corporal. Aunque en Estados Unidos no están, parece muy de acuerdo, no del 100% de acuerdo en elegir el índice de masa corporal, porque sabemos que una persona puede tener un índice de masa corporal muy alto y está desnutrido, es decir, necesita perder mucho peso, sobre todo en aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida. Entonces, la desnutrición clasificada en base a la etiología debía incluir por lo menos un criterio etiológico y un criterio fenotípico. Los criterios fenotípicos tenían la particularidad que están graduados para determinar la severidad de la desnutrición. Entonces, así, al final, estos indicadores sirven para hacer un diagnóstico de desnutrición proteíno-energética asociada a enfermedad crónica con inflamación, una inflamación moderada. 2, desnutrición proteíno-energética asociada a enfermedad crónica con una respuesta inflamatoria leve o imperceptible. Y, por otro lado, desnutrición proteíno-energética asociada a enfermedad aguda con una inflamación severa. Y el otro tipo de desnutrición es la desnutrición asociada a inanición o a la pobreza. Es decir, queremos decir que, por ejemplo, una enfermedad crónica causa desnutrición, un evento agudo también. Y tercero, tenemos aquellos pacientes que por pobreza, por depresión, por cualquier otro problema que no ingieren, por falta de accesibilidad a alimentos, tiene desnutrición. Entonces se clasifica desnutrición fase 1 y fase 2. La fase 1 es la desnutrición que sea moderada o no severa. Fase 2, desnutrición severa. Y para ello debe haber, repito, un indicador fenotípico por lo menos y un indicador que sea etiológico. Excelente, doctor. Entonces, a diferencia de lo que nos presentaba la doctora Muñoz de las herramientas de tamizaje que la podía aplicar cualquier personal de la salud entrenado, en este caso sí el diagnóstico pues lo va a establecer un especialista en nutrición, ¿verdad? Ya sea nutriólogo o nutricionista. Efectivamente, debe ser una persona que esté entrenada, calificada, porque ya la enfermera, el médico general o cualquier otro médico de otra especialidad aplica el tamizaje y los pacientes que están en riesgo son referidos al servicio de nutrición para que el experto en nutrición aplique la herramienta diagnóstica particular y haga el diagnóstico y la intervención nutricional correspondiente.
Excelente. Y hay algo, doctor, que usted mencionaba y es la inflamación. Nosotros realmente hemos visto en estos últimos años cómo esas sociedades, ASPEN, ESPEN, en sus criterios han incluido la inflamación para establecer el diagnóstico y vemos que aquí también está incluido en el GLIM. ¿Qué importancia, qué relación tiene la inflamación con la desnutrición? Sí, resulta que ante cualquier injuria, una enfermedad o una agresión, el organismo responde activando su sistema inmunológico y esa activación del sistema inmunológico da una respuesta inflamatoria sistémica. Esa respuesta inflamatoria sistémica se caracteriza por aumento de mediadores de inflamación que son la proteína C reactiva, interleuquinas 1, 6, 9, factor de necrosis tumoral y otros indicadores. Entonces, esos indicadores de inflamación van a provocar un hipermetabolismo que más bien va a predominar un catabolismo aumentado que va a dar como resultado destrucción de proteínas, activación de gluconeogénesis, elevación de la glucemia, resistencia a la insulina y también pérdida de masa muscular o alteración de la composición corporal y disfunción de cada uno de los órganos. De modo pues que esos indicadores de inflamación se van a manifestar a través de, primero, un aumento de proteína C reactiva, dos, una disminución de la albúmina, porque el organismo da preferencia a sintetizar esos mediadores de inflamación y deja para segundo plano la síntesis de albúmina, pero también tenemos una leucocitosis o leucopenia. Tenemos un cuadro febril, que es un indicador de inflamación fácil de medir. Bien, o sea, doctor, que si nosotros tenemos un paciente en la unidad de cuidado crítico con un estado severo y medimos albúmina y nos da un nivel bajo, no podremos decir que esto nos sirve para hacer un diagnóstico realmente nutricional, ¿verdad? Así es, yo siempre he dicho que la albúmina es el indicador bioquímico más perverso de desnutrición, sobre todo en los pacientes críticos, porque esa hipoalbuminemia se debe a muchos factores. Uno, como decía, disminución de la síntesis, porque el hígado le da preferencia a la síntesis de proteína de la fase aguda. Dos, muchos de esos pacientes tienen un síndrome de fuga capilar y la albúmina se va a extravasar. Bien, y entonces, en tercer lugar, tenemos también que hay aumento del catabolismo de la albúmina como proceso gluconeogénico para tratar de producir glucosa como combustible de los mediadores de las células inflamatorias, de las células inmunológicas y del fibroblasto si yo tengo una herida quirúrgica o cualquier otra lesión. Excelente, doctor. Entonces, en definitivas, esta herramienta, estos criterios GLIM, ¿usted cree que nosotros podremos utilizarlos y aplicarlos en los hospitales de nuestro país? Sí, efectivamente yo creo que sí. Lo que necesitamos es un buen examen físico, una buena historia clínica, porque yo no necesito mayores herramientas para hacerle historia alimentaria al paciente y ver si tiene disminución de la ingesta, si tiene síntomas gastrointestinales que dificultan la asimilación de los mismos. Entonces también veo la pérdida de peso que tiene el paciente, eso es sencillo. Y por otro lado tengo el índice de masa corporal, lo puedo calcular perfectamente a través de, necesito solamente peso y talla. La masa muscular, si bien es cierto que tal vez no podamos disponer, que no disponemos realmente de métodos especializados para determinar como la tomografía aplicada a composición corporal, ni tampoco resonancia magnética, ni bioimpedancia. Pero sí nosotros podemos ver a través del examen físico, ver cómo está el bíceps, cómo está el tríceps, el área de los cuádriceps, la región temporal, o si no, preguntar al paciente, ¿usted se ve más delgado? ¿Ha perdido peso? ¿Dónde usted lo nota? Y los mediadores de inflamación no necesitamos una proteína C reactiva, aunque algunos centros ya a tercer nivel tenemos proteína C reactiva, pero en cualquier subcentro, cualquier centro de salud de primer nivel, nosotros tenemos un hemograma y el hemograma me habla a mí de inflamación, me habla cuando tengo leucocitosis, como decía, cuando tengo también aumento de los polimorfos nucleares, cuando tengo un aumento de la glucemia, es un indicador inflamatorio, una hipoalbuminemia también, indicadores clínicos como fiebre,
hipotermia, que son indicadores sencillos de inflamación que podemos evaluar fácilmente, de modo que esos criterios, los básicos, nosotros podemos aplicarlo perfectamente sin ningún problema, sin necesitar alguna herramienta complicada o especial. Excelente. O sea, señores, que podemos elegir una herramienta para identificar y tamizar a nuestros pacientes, y ya aquí disponemos una herramienta de consenso, ¿verdad?, que podemos adaptar y aplicar en nuestros hospitales para establecer un diagnóstico. Y que dicho sea de paso, señores, permítanme decirles que los próximos días 2 y 3, la Central de Mezcla Mix 360 ha organizado un taller de criterios GLIM con precisamente el doctor Barranco, donde él nos va a enseñar cómo poder utilizar esta herramienta. Es una actividad que está avalada por nuestra sociedad sin ningún costo y que aprovecho para invitarles desde ahora. Doctor, muchísimas gracias por la colaboración de siempre. Muy bien. Gracias. Entonces, señores, aparte de estos temas centrales, ¿verdad?, que tratan del tema que hemos elegido para desarrollar en el boletín, pues como nos decía Elvira, vamos a tener 3 secciones que hablan de temas que pueden ser diferentes. Y una de ellas es Hablemos de. Y Hablemos de, se la hemos querido otorgar a un protagonista que en los últimos tiempos ha estado en boga realmente investigar acerca de él. Se le ha asociado a su deficiencia a mayor riesgo cardiovascular, al desarrollo de diabetes, se le ha asociado a trastornos del sistema inmunológico. Y entonces, por eso hemos querido que la doctora Evangelina Soler nos hable acerca de la importancia de la vitamina D para el sistema inmunológico. La doctora Evangelina Soler, quien es médico internista, es neumóloga, es docente y es actualmente la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, a quien le agradecemos muchísimo que en medio de esta pandemia, ¿verdad?, que sabemos que los neumólogos están sumamente ocupados, haya sacado el tiempo para escribirnos este artículo y para acompañarnos en la noche de hoy. Bienvenida, doctora Evangelina Soler. Buenas noches. Gracias a Ana Carolina Báez por la invitación. Yo aquí degustando de los conocimientos de mi querido profesor de bioquímica, el doctor Jimmy Barranco, hace ya muchos años. Muy buenas noches a todos ustedes con este interesante tema, este interesante boletín que de seguro es un gran aporte a toda la comunidad científica y a los no tan científicos, pero que creo que llena un espacio por ahí que faltaba. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Y yo de una vez le tengo una pregunta. Dígame, ¿cuál es la importancia de la vitamina D para el sistema inmunológico? Dígame eso. Bueno, yo voy a comenzar con unas palabras que tú utilizaste. Tú dijiste la nueva molécula que está en boga, pero quiero remontarme a mi época de residente. Cuando yo comencé a hacer neumología, me encontraba que a los pacientes neumópatas, especialmente los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, había un protocolo de manejo con la vitamina D. Y entonces recordaba, o más bien me comenzó a hacer sentido, porque empíricamente en mi casa y en toda la familia, cada vez que había un proceso respiratorio, nos daban unas perlitas de vitamina A y D, las perlitas de bacalao, que son tan comunes, que son tan corrientes, que son tan accesibles, que son tan baratas. Y entonces como que siempre en la familia y las personas relacionadas le daban esa importancia de cuando había un proceso viral, aumentar la ingesta de estas perlitas. O cuando había un griposo en la familia. Bueno, pues para mi sorpresa, cuando llegué al programa de neumología, me encontré con que era mandatorio cada receta que uno sacaba aplicarle en conjunto una dosificación de vitamina A y D a los pacientes neumópatas. Fuimos adentrándonos, como tú dices, en escudriñar por qué la vitamina A y D empíricamente se utilizaba
y por qué ese papel en los pacientes neumópatas. Y entonces ya comenzamos a visitar las páginas especializadas, los estudios, y ahí comenzamos a ver el papel importante que tiene la vitamina D, no solamente con la homeostasis del calcio y del fósforo, sino también en su papel a nivel del sistema inmunológico, como inmunoregulador de los procesos inflamatorios, pero más allá, y aquí tiene la gran importancia para lo de la pandemia, más allá se han hecho varios metaanálisis en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, neumonía grave, y hay una clara correlación de la deficiencia de vitamina D en esos pacientes que tienen empeoramiento de esos cuadros clínicos, y pues amparado en ese conocimiento, ahora con lo de la pandemia, pues se han multiplicado esas acciones de metaanálisis, y estuve revisando uno muy interesante que se publicó en mayo de este año, porque se hizo en 20 países nórdicos, en Europa básicamente. Se hizo una correlación de qué pasaba con los pacientes con COVID que tenían un empeoramiento cuando tenían los niveles bajos de vitamina D. La experiencia fue que los pacientes que tenían niveles inapropiados de vitamina D, deficiencia, entiéndase por debajo de 30, tenían más riesgo de desarrollar la enfermedad de manera grave y tenían mayor correlación con aquellos pacientes que fallecían. Entonces, la importancia de esta vitamina está ya ampliamente documentada. Se comporta como un péptido para las células inmunológicas y sobre todo esos macrófagos alveolares en el pulmón, y se entiende también que tiene que ver mucho con la replicación del virus del SARS-CoV-19 en cuanto a las células alveolares, y que también tiene otro papel, que no solamente porque protege y produce esas acciones de las células de defensa, sino también porque modula la respuesta inflamatoria exagerada, o sea que tiene doble papel a nivel de las reacciones inflamatorias en el pulmón. Una es produciendo esos péptidos o moléculas que protegen, que mejoran la actividad macrofágica, que mejoran la actividad celular de esas células del sistema inmunológico, del sistema de defensa, y otra es que retraen un poquito esa acción inflamatoria bien conocida en los pacientes con COVID, que son los responsables de los estragos mismos de la enfermedad. Sin mencionar el papel que tiene en la síntesis del calcio, sin mencionar el papel que tiene en la génesis de los huesos, en la calcificación, en ciertas enfermedades como la osteoporosis, en los trastornos de la coagulación. O sea que la vitamina D es una molécula que yo invito a estudiar claramente, a degustarla, a investigarla en nuestros pacientes, determinarla, porque es una sorpresa que en nuestro país, pese que es un país donde tenemos esos rayitos del sol tan importante para la síntesis de esta vitamina, hay mucha deficiencia. Y la deficiencia de vitamina D no solamente se da por la falta de los rayitos del sol, sino también por múltiples razones, la edad, el uso de bloqueadores solares. Hay múltiples condiciones que hacen que una persona pueda disminuir los niveles básicos de esta hormona tan importante para el organismo. Y entonces, de aquí la importancia a que tomemos un poquito de tiempo para revisarla, para estudiarla, para escudriñarla debidamente, porque podemos aprender mucho de ella y podemos hacer mucho bien a nuestros pacientes y a todos nuestros relacionados. Excelente, doctora. Yo siento que a pesar de que en los últimos tiempos la hemos estado tomando muy en cuenta, como que ahora en la época de la pandemia hubo como una especie de boom y todo el mundo con vitamina D, todo el mundo midiéndose la vitamina D, tomándose la vitamina D, o sea que nos trajo un aprendizaje en este sentido, nos las vino a recordar otra vez la pandemia. Así es. La pandemia, y yo te puedo decir que de inmediato comenzamos
con la pandemia en China, que aún aquí no habían casos, todo el que me pasaba por el lado, yo lo mandaba a tomar y a determinarse su vitamina D, porque ya conocido lo que pasaba con los procesos inflamatorios, la neumonía y el distrés respiratorio, bueno, pues era de entender que tenía que tener un papel, si no protagónico, pero un papel esencial en los pacientes con COVID, porque es una enfermedad viral, todos sabemos lo que pasa con los virus, todos sabemos lo que pasa con el sistema inmunológico, cómo puede contrarrestar cualquier proceso inflamatorio, y entonces tenerla en buenos niveles, pues yo una abanderada defensora, y me agrada y te agradezco que en tu primer boletín me haya permitido este espacio, porque yo defiendo la vitamina D como una molécula aliada para los neumólogos, los internistas, en definitiva, que yo pienso que hay que hacérsela a todo el mundo. Las embarazadas, señores, las embarazadas hay que hacerle determinación obligatoria de la vitamina D. Claro. Y esto que nos comenta la doctora, pues hace mucho sentido para la comunidad de nutriólogos. Realmente, si nosotros revisamos las guías que nos presenta la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, a todos los pacientes con sepsis que tengan niveles bajos, menores de 12.5, ellos recomiendan una megadosis de 500,000 unidades. O sea que fíjese esa correlación que usted muy bien explica del rol que tiene en la respuesta inmunológica y en la modulación de la inflamación. O sea que por eso está puesta ahí incluso en esa guía. Doctora, muchísimas gracias por darnos de su tiempo. Yo sé que los neumólogos están full en estos momentos y usted nos ha dedicado mucho. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias a ti por la invitación. Entonces, otra de las secciones que va a tener de manera fija nuestro boletín es una sección que se llama ¿Qué dicen los expertos? Y como nos comentaba la doctora Méndez, esta sección va a tratar de analizar de manera puntual lo que son guías de práctica clínica, un análisis que usted puede ir y ver resumidamente qué dice esa guía o qué dice ese consenso de expertos. Y en esta oportunidad, debido a la situación en la que nos encontramos, pues quisimos traer las recomendaciones para el manejo nutricional en pacientes afectados por COVID-19 que nos ofrece la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Y aquí les quiero puntualizar dos puntitos. Primero, recordar lo que nos comentaba el doctor Barranco de cuáles son las consecuencias de la injuria y ese cambio inflamatorio que va a ocurrir en nuestro organismo, recordando que el COVID-19 es una enfermedad que presenta una intensa respuesta inflamatoria. O sea que ya por esa parte tenemos un paciente que está en riesgo. Pero también cuando nosotros observamos los síntomas que presentan los pacientes con COVID-19, la tos, la dificultad para respirar, la anosmia, la disgeusia, los síntomas gastrointestinales, y en los últimos reportes se está hablando incluso de disfagia en una alta proporción de pacientes. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Un paciente que tiene un muy alto riesgo desde el punto de vista nutricional. Entonces, yo les invito a que busquen en su boletín esas 10 recomendaciones que nos da ESPEN, ¿verdad? Para ese manejo nutricional del paciente con COVID, estando en la unidad de cuidados intensivos, no estando en la unidad de cuidados intensivos y luego al momento de la alta hospitalaria. Entonces, otra sección que vamos a tener es la sección breves. Y la sección breves pues trata de dar una opinión acerca de la temática que se está tratando en el boletín. Y en esta oportunidad estuvo a cargo de la doctora Elvira Méndez, a quien nueva vez le doy la bienvenida. La doctora Elvira Méndez, doctora en medicina, especialista y máster en nutrición clínica y que forma parte de la junta directiva de nuestra sociedad. Doctora, bienvenida otra vez. Muchas gracias, doctora Báez. Muchas gracias. Hice hincapié en tratar esto en esta sección por algo que me ha tocado ver y a muchos de nosotros nos ha tocado ver, que es la iatrogenia nutricional. Y esa iatrogenia nutricional la podemos evitar si de verdad el abordaje se hace en un equipo multidisciplinario que tenga las competencias
para manejar los pacientes, en este caso los pacientes hospitalizados. Y no solo la iatrogenia nutricional, sino también el mal uso de los recursos. Sabemos que en nuestro sistema hay instituciones que tienen la bendición de tener los recursos disponibles, pero hay otros lugares en donde no es así. Y también está el caso de los pacientes asegurados, que hay que justificar los abordajes de alto costo. Y cuando usted no tiene el conocimiento, puede que mal utilice estos recursos y en vez de un bien, le haga un daño al paciente en todos los sentidos. Entonces, para evitar eso, debe haber un equipo multidisciplinario con las competencias necesarias para manejar estos casos y justificarlos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista económico. Excelente, doctora. Entonces, en definitiva, lo que vemos es que la atención nutricional es un proceso, ¿verdad? Una cadena donde cada eslabón juega un rol fundamental y, por tanto, debemos de darle la importancia que cada uno tiene para que el paciente pueda recibir ese servicio de la manera correcta. Exacto. Excelente. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Y con esta sección termina lo que es el contenido, ¿verdad?, científico de nuestro primer boletín. Entonces, también vamos a encontrar en este boletín una última sección donde vamos a encontrar las próximas actividades. Y en estas próximas actividades, no solamente las organizadas por nosotros, sino también las que son avaladas por nosotros. También van a encontrar información de contacto para afiliación y van a encontrar nuestras redes sociales donde siempre tenemos información de interés. Y bueno, la pregunta que me han hecho algunas personas por aquí, ¿dónde vamos a encontrar el boletín? Y pues les comento que gracias a nuestros amigos de Diario Salud, en este momento ustedes van a poder tener y descargar ese boletín aquí mismo en esta actividad. También lo podrán encontrar en diariosalud.do/Mayen, donde estará colgado. Lo podrán encontrar en la cuenta de Instagram de Sodonuclean, en el Linktree, donde podrán también leerlo. Y todos los miembros de la sociedad pues recibirán en su correo electrónico su boletín, y aquellos interesados que nos quieran escribir directamente a sodonuclean@gmail.com, pues también con muchísimo gusto se lo vamos a enviar. La intención es que este boletín llegue a todos, que todos nuestros colegas puedan ver cuál es la realidad de la malnutrición hospitalaria, cómo podemos identificarla, cómo podemos diagnosticarla, y realmente esperamos de todo corazón que esto pueda llegar a los directivos, a las autoridades, y que podamos, como decía la doctora Ileana Muñoz, empezar a hacer la diferencia. Muchísimas gracias a todos y les dejo con la doctora Elvira Méndez, que tiene unas palabras finales. Bien, el día de hoy la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo está de fiesta. Hoy nos vestimos con nuestras mejores galas porque tenemos lo que es el nacimiento de uno de nuestros hijos, que es nuestro boletín Nutriciencia, algo que fue pensado, que fue trabajado en equipo, mano a mano, y que el día de hoy estamos agradecidos sobremanera con todos nuestros colaboradores, con todas aquellas personas que de alguna u otra manera participaron de manera desinteresada, de manera voluntaria, para que esto fuera posible. También un agradecimiento especial a los laboratorios Doctores Mayen Guerra, Laboratorios Lafarge y sus productos Maximum, así como también a Diario Salud. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a ustedes por apoyarnos aún en este horario, ya después de una jornada laboral como la que tenemos. Gracias por haber hecho posible todo esto. Recuerden que si quieren comunicarse con la sociedad, lo pueden hacer a través de nuestras plataformas sociales, @Sodonuclean en Instagram, Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo, Sodonuclean en Facebook, donde podrán ver mayor información tanto de cómo localizarnos como de todas las próximas actividades y de los demás proyectos que hemos presentado a lo largo de nuestra existencia.
Muchísimas gracias por el apoyo y buenas noches. Buenas noches, señores. Unos pequeños avisos antes de despedirnos. Les recordamos que mañana van a recibir un correo con la copia de esta conferencia. En su correo van a recibir la copia de la conferencia y un enlace a la sociedad y enlace enlace también a lo que es el boletín. Le pedimos que por favor, antes de salir de la sala, nos llenen la encuesta que hemos colgado en la parte de arriba del chat y los moderadores van a compartir también el enlace ahora para que puedan, por favor, completar esa encuesta que también la van a recibir mañana en su correo. Bueno, de parte de Drosalud.do, le damos las gracias al Laboratorio de Doctores Mayén y a todo el equipo de la sociedad. Nos hicieron sentir parte de ella y fue un placer servirles a todos. Así que tengan un excelente viernes por la noche y que tengan un excelente fin de semana, señores. Muchas gracias. Bye, bye.